Muy buenas noches. Hoy día nos corresponde, ¿no es cierto?, ver una escuela geopolítica muy importante que es la Escuela Geopolítica Estadounidense. ¿Ya? Este gran país que ha tenido suma importancia en el contexto de la historia del siglo XIX, el siglo XX y lo que va corrido este siglo, ¿no es cierto? Y que a nosotros como chilenos nos interesa bastante porque lo que haga o deje de hacer Estados Unidos, ¿no es cierto?, afecta a esta parte del continente y directa o indirectamente nos afecta a nosotros como país. Por eso que es muy importante que conozcamos, ¿no es cierto?, esta escuela geopolítica, ¿ya? Cómo se gestionó esta escuela geopolítica, ¿ya? Cuáles son los alcances que ha tenido y cómo se está desarrollando hasta el día de hoy, ¿ya? Bien, partiendo de la base, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto hasta el día de hoy, que es la escuela geopolítica alemana, posteriormente la escuela geopolítica inglesa, ya, esta que vamos a ver ahora es considerada una de las más importantes. Bien, espero que la clase de ahora, la sesión de hoy día, sea del agrado y de vuestro interés. Y comenzamos inmediatamente con lo que dice relación a esta interesante corriente de pensamiento geopolítico. La escuela geopolítica norteamericana, ¿no es cierto?, le da mucha importancia al dominio naval. Ellos se dan cuenta a fines del siglo XIX que los Estados Unidos de Norteamérica tenían que buscar el dominio naval. Y posteriormente, como vamos a ir viendo más adelante, este dominio naval lo correlacionan con el dominio aéreo. Y básicamente, ¿no es cierto?, elaboran una estrategia nacional que va en busca de complementar este dominio naval con un dominio aéreo. Y eso dice relación, ¿no es cierto?, a las grandes unidades de portaaviones que ellos mantienen hasta el día de hoy. Ellos le dieron mucha importancia al desarrollo de este tipo de navíos, me estoy refiriendo a los portaaviones, desde el término de la Primera Guerra Mundial. Los desarrollaron con mucha importancia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, contaban con una flota de portaaviones importante en la base naval de Pearl Harbor, ¿ya? El contrincante más importante en, en la cuenca del Pacífico era Japón, y Japón también se dio cuenta de la importancia de obtener dominio naval y tener dominio aéreo, y ellos también desarrollaron una flota de portaaviones importante. Por ende, cuando Japón le declara la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica y ataca la base aeronaval de Pearl Harbor en las islas de Hawái el 7 de diciembre de 1941, lo que ellos buscaban era destruir la flota de portaaviones, que dadas casualidades del destino, no se encontraban en la bahía de Pearl Harbor en el momento del ataque, sino que un par de días antes habían salido a realizar ejercicios navales. Y esto fue un punto de inflexión porque meses después, durante el desarrollo de la batalla de Midway, esta flota de portaaviones norteamericanos
dio el vuelco al resultado de la guerra, ¿no es cierto? Al eh, permitir que la Fuerza Naval Norteamericana de la Flota del Pacífico, ¿no es cierto?, quedara con el dominio aeronaval de esa zona, que fue un punto gravitante para que ellos ganaran la guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Hecha esta introducción, tengo que decir que esta escuela geopolítica, ¿no es cierto?, se desarrolló en Estados Unidos, pero tuvo cierta resistencia, porque durante muchos años fue rechazada por los Estados Unidos, por cuando la geopolítica, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, nace en Alemania, ¿ya? Y al nacer en Alemania, ¿ya?, y al fracasar Alemania en estas dos guerras mundiales, pierde cierta importancia por una masa de opinión estadounidense, pero los Estados Unidos siguen manteniendo estudios, ¿no es cierto?, de geopolítica durante el periodo de las guerras, y aplicaron hasta el día de hoy muchas de las teorías, es decir, independiente del rechazo en, que tiene esta ciencia en ciertos segmentos de la sociedad. Estados Unidos ven la importancia del desarrollo y aplicación de esta ciencia para sus intereses nacionales y la siguen aplicando con resultados bastante aceptables hasta el día de hoy. Pero la escuela geopolítica norteamericana no se puede entender si antes no analizamos ciertos aspectos importantes de la historia de este gran país, para poder ver cómo se desarrolló este país, cómo se desarrollaron sus intereses nacionales, y a la vez también ver cómo ellos se dieron cuenta de que esta ciencia nueva era gravitante para los intereses nacionales y objetivos nacionales que ellos se plasmaron, ¿ya? Eso lo vamos a explicar con las diapositivas que vienen a continuación. Para conocer el desarrollo y el pensamiento de esta corriente geopolítica, es necesario, como dije anteriormente, entender el desarrollo histórico y los hitos más importantes que hicieron de los Estados Unidos el hegemón del mundo que es en la actualidad, ¿ya? Por ende, nosotros nos tenemos que remitir, ¿ya?, desde los inicios y la creación de los Estados Unidos tal cual como lo conocemos ahora. Por ende, nosotros tenemos que tener claro aspectos que son muy importantes. Estados Unidos fue colonizado por familias británicas. Estados Unidos recién empieza a ser colonizado por Inglaterra entre el año 1600 y el año 1620. El hito más importante es la llegada del buque Mayflower con una serie de familias de origen británico que eran protestantes puritanos, que se van de Inglaterra y se van a establecer esta colonia en el Nuevo Mundo. Llegan a Massachusetts, ¿no es cierto?, motivados con el hecho de crear una colonia que siguiera los intereses y creencias que ellos tenían desde el punto de vista religioso, ya que veían que en Inglaterra sus creencias protestantes, ¿ya?,
se estaban alejando de lo que ellos pensaban desde el punto de vista puritano, ya que consideraban de que se estaban acercando estas creencias en la Gran Bretaña a aspectos muy cercanos al catolicismo, ¿ya? Por ende, lo que llega de Inglaterra a Estados Unidos, o lo que es actualmente Estados Unidos, son familias completas que desarrollan colonias que en la práctica es como la continuación de Inglaterra, pero en otros territorios. Y desde el año 1620 hasta el año 1776, que es la declaración de independencia de los Estados Unidos, transcurrió un siglo y medio. Es decir, estamos hablando que en 3 generaciones prácticamente, estos colonos que llegaron a esta parte del continente americano se independizan de la Gran Bretaña por problemas comerciales, básicamente, ¿ya? Y ellos ya traían el concepto de una corriente de pensamiento que fue muy gravitante para el desarrollo posterior de este gran país, ¿ya? Que es la doctrina, ¿no es cierto?, que va a hacer que los Estados Unidos se convierta en el gran país que es. Y esta doctrina es la del destino manifiesto, que la voy a explicar en las diapositivas que vienen. Esta doctrina buscó desde el inicio lograr lo que realmente es Estados Unidos en el día de hoy. Estados Unidos considerado una gran isla porque tiene dominio en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, ¿ya? Y eso le ha permitido tener una posición de dominio hasta el día de hoy que le permite ser el líder mundial desde hace muchas décadas atrás, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista militar. Para ahondar más en estos aspectos, nos vamos a remitir a los aspectos que vienen en las diapositivas siguientes. En el año 1776, cuando Estados Unidos hace su declaración de independencia, lo que se independiza son 13 colonias británicas que se habían asentado en lo que es actualmente la costa este de Estados Unidos, ¿ya? Sin contar Maine, que se encuentra más al norte, y sin contar la Florida, que se encuentra más al sur, que se añadieron posteriormente a lo que es el Estados Unidos actual. En la gráfica y mapa que yo estoy mostrando en este momento, ¿ya?, vemos cuáles eran las colonias que se independizaron del Reino Unido en el año 1776, ¿ya? Son las 13 colonias que están ahí. Estas 13 colonias son las que, terminada la guerra de independencia de los Estados Unidos, conforman ya los Estados Unidos de Norteamérica. Inicialmente, estas 13 colonias se unieron para lograr la independencia completa de los Estados Unidos hacia lo que era la dependencia con la Gran Bretaña, ¿ya? Vamos a ver más adelante que esta doctrina del destino manifiesto hace ver desde el inicio de la independencia de este gran país de que ellos tenían que llegar al Océano Pacífico, es decir, buscaron desde el primer momento ser un país bioceánico. Ese es un concepto geopolítico que lo mantienen prácticamente desde la llegada de los primeros colonos,
¿no es cierto?, que si bien es cierto, eran británicos y llegaron a colonizar esa parte del continente, ya traían el concepto de que ellos tenían que someter por cualquier vía a las personas o habitantes de los terrenos en los que ellos estaban, porque ellos estaban llamados a liderar esa zona. Y ese concepto inicial se traspasa a que ellos tienen que llegar a liderar todo el espacio geográfico que tenían por delante para llegar al Océano Pacífico, porque ellos tenían el destino de ser y convertirse en un gran país. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo se va desarrollando esta doctrina del destino manifiesto, que después se manifiesta posteriormente, como lo vamos a ver más adelante, con la doctrina Monroe, ¿ya?, que se complementa con esto, que se desarrolla en el gobierno del presidente Monroe en el año 1823, en el cual establece que América era para los americanos, ¿ya?, en el cual ellos dicen de que ellos van a defender, ¿no es cierto?, cualquier intromisión de algún país europeo en este continente. Pero ya ahí ellos dejan de ver de que los que estaban mandados a, a proteger esta parte del mundo eran ellos, los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos hablando de principios del siglo XIX. Bueno, como explicaba con anterioridad, una vez que las 13 colonias americanas se independizaron de Gran Bretaña y se constituyen como un Estado independiente, adoptaron rápidamente una política expansionista. Y esa política expansionista la adoptan a través de esta doctrina del destino manifiesto y se complementa con la doctrina del presidente James Monroe del año 1823. Basado en la doctrina del destino manifiesto, la anexión estadounidense de nuevos territorios se lleva a cabo de diversas formas, mediante compras de territorio, ¿ya?, o mediante negociaciones, o también mediante conflictos bélicos. Eh, la primera gran anexión que hacen los Estados Unidos de Norteamérica, estas 13 colonias iniciales, fue que en el año 1803 adquieren de Francia, que en esa época era gobernado por el emperador Napoleón, Luisiana. El territorio de Luisiana, ¿ya?, en esa época, lo vamos a ver más adelante cuando veamos en las diapositivas siguientes los mapas que dicen relación con lo que era este territorio, era un territorio tremendamente grande, ¿ya? Eh, Parte de lo que es el actual estado de Luisiana, ¿no es cierto?, y prácticamente llegaba a lo que es la actual frontera con Canadá, en todo lo que dice relación al medio oeste de Estados Unidos. En el año 1819, Estados Unidos adquiere a los españoles lo que es el actual estado de Florida, ¿ya? Ese mismo año, los españoles, que ya estaban teniendo problemas con las guerras de independencia en el resto de América y que tenían ya el problema de la guerra de independencia en México, ceden, ¿no es cierto?, parte de lo que es el actual estado de Oregón a los Estados Unidos de Norteamérica
y Gran Bretaña cede la otra parte del estado de Oregón, o lo que era el territorio de Oregón, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos en el año 1846. Aquí estamos hablando de, ¿no es cierto?, anexiones de nuevos territorios por parte de los estadounidenses eh, por la vía diplomática, usando como medio las cesiones o adquisiciones de territorio. Un territorio que fue muy importante para los Estados Unidos y que fue una jugada realmente estratégica fue la compra al imperio ruso del territorio de Alaska. Hasta el año 1867, Alaska era un territorio ruso. Y Estados Unidos, en el año 1867, se lo compra al zar. Eh, por una cantidad que en esa época no era menor de sus buenos millones de dólares. Si la memoria no me falla, estamos hablando entre 10 millones de dólares, entre 10 y 15 millones de dólares. Si ustedes me permiten, voy a corroborar la cantidad. eh, Estamos hablando de que el territorio de Alaska, que es 1.518.800 kilómetros cuadrados, que es lo que conforma el actual estado de Alaska, ¿no es cierto?, se compra en el año 1867, ya, por un valor de 7.200.000 dólares. Esa es la cantidad exacta, ¿ya? Estamos hablando de una extensión de territorio que prácticamente es un país, ¿ya? Y es uno de los estados más importantes de, de Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad. Si seguimos con este tema de cómo los Estados Unidos empezaron a ganar territorio y cómo se empezaron a expandir, ¿ya?, en las diapositivas siguientes vamos a ver aspectos que son bastante importantes. Primero tenemos que decir de que, como les explicaba yo con anterioridad, la doctrina Monroe, que es complementaria a esta, digamos, doctrina del destino manifiesto, que fue elaborada durante el gobierno del presidente James Monroe, ¿ya?, y que fue elaborada por John Quincy Adams, establecía que ellos no iban a permitir la intervención de europeos en América y que esto sería visto como un acto de intervención y que iba a requerir la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica para evitar cualquier intromisión europea en el país. En el fondo, ¿qué es lo que se está diciendo con esto? Que si bien es cierto, los Estados Unidos de Norteamérica se oponían a cualquier tipo de colonialismo en continente americano, también son los inicios, ¿no es cierto?, de la hegemonía norteamericana en esta región
del continente. Y ese es un tema que no es menor. Empieza ya a hablar a las claras cuáles son las intenciones expansionistas que empieza a tener este país, ¿ya? No tan solo en esta parte del mundo, como lo vamos a ir viendo más adelante, eh, se empiezan a desarrollar aspectos, ¿no es cierto?, expansionistas, ¿ya? Sobre todo ligado a lo que ahí se relaciona al comercio exterior, ¿ya? Y la intervención y presencia de Estados Unidos en otras partes del mundo, que se empiezan a desarrollar con mayor vigor a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? Eh, la doctrina del destino manifiesto, como ya lo estaba mencionando yo con anterioridad, ¿ya? Es una idea que expresa la creencia de que los Estados Unidos de Norteamérica es una nación que está destinada a expandir sus costas del Atlántico hacia el Pacífico. Esa conceptualización llegó a establecer lo que es Estados Unidos en la actualidad, una nación, ¿ya?, que sin contar Alaska, sin contar Hawái, que es uno de los estados norteamericanos que no están, que no tienen continuidad territorial, ¿ya?, con, con el resto de los estados federales de Estados Unidos, ¿ya?, conforman un país, conforman una nación-estado que tiene desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico de 5.000 kilómetros. Y desde la frontera del Canadá hasta la frontera con México estamos hablando de alrededor de 2.000 kilómetros. Un tremendo país, ¿ya? Por ende, esta conceptualización de la doctrina del destino manifiesto hizo que los partidarios de esta doctrina justificaran las adquisiciones territoriales, ¿ya? Porque ellos pensaban de que la expansión no solo era buena, sino que era obvia, manifiesta y certera, es decir, era apoyada por Dios. No tenemos que olvidar de que Estados Unidos empieza a ser colonizado por protestantes puritanos, denominados simplemente puritanos, y tenían el concepto de que ellos tenían que agradar a Dios de manera terrenal, de manera de expandir y crecer materialmente y desarrollarse materialmente porque Dios así lo quería, ¿ya? Por ende, detrás de esta doctrina también hay cierto sesgo, ¿no es cierto?, de una manifestación para ellos divina, de que ellos estaban llamados a convertirse en un gran país, en una gran nación. Este concepto del destino manifiesto, o esta doctrina del destino manifiesto, que se empieza a incubar desde los primeros personas que van a colonizar estas colonias en el Nuevo Mundo, en el buque Mayflower, estoy hablando de estos primeros colonos puritanos, ya se establece y se manifiesta oficialmente en el año 1845 en un artículo editado y escrito por el periodista John O'Sullivan y que fue publicado en la revista Democrática de Nueva York. En ella ya se establece fehacientemente lo que es esta doctrina, ¿ya? Y se establecen los parámetros que buscaban. Y básicamente es que los Estados Unidos de Norteamérica es una nación que está destinada a expandirse de costa a costa.
un aspecto sumamente importante de esta doctrina del destino manifiesto y que tuvo consecuencias gravitantes para lo que es el crecimiento y el desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica es el conflicto bélico que en el año 1848 llevó a los Estados Unidos a invadir México. Y en una guerra corta pero sangrienta, ¿ya? Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto?, cercena más del 50% del territorio de México. Y al término de esta guerra, en el tratado que los Estados Unidos le impuso a México, ya al ser vencido México en este conflicto bélico, este último país le cede más de la mitad de su territorio. Estamos hablando de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, parte de lo que es Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Es decir, con esto los Estados Unidos logran el objetivo que estaban persiguiendo. Como lo vamos a ver más adelante en la gráfica y mapas que les voy a mostrar, ellos hasta antes de esta guerra habían comprado la Luisiana, habían obtenido las sesiones de Oregon, pero no habían llegado al Pacífico. Ellos llegan al Pacífico y cumplen con parte lo que es buscaba esta doctrina del destino manifiesto, lo logran con la guerra que le ganan a México en el año 1848. ¿Ya? Por ende, se establece una frontera internacional, que es la que corre prácticamente en el día de hoy, que es el río Bravo, y como compensación los Estados Unidos pagó en esa época la suma de 15 millones de dólares a México por los daños al territorio mexicano durante la guerra. ¿Ya? En la gráfica que estoy mostrando en este momento, estoy colocando lo que es la evolución del territorio mexicano. En azul yo estoy mostrando, ¿no es cierto?, lo que es México, ya, en la actualidad, ya, ahí se ve el territorio de Texas, que se independiza. Texas es un territorio que era mexicano, que empezó a ser colonizado por colonos norteamericanos, ¿no es cierto? Pero en el año 1836 este territorio se independiza de México, no formaba parte de Estados Unidos. Texas entra a la Unión después de la guerra entre Estados Unidos y México. Y lo que está en blanco es todo el territorio que México le cede por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el tratado que pone término a la guerra entre Estados Unidos y México, y es todo el territorio que Estados Unidos le cede a México. Perdón, que es todo el territorio que México le cede a Estados Unidos, ¿ya? Al término de esta guerra. Lo que está con líneas ya demarcadas, ¿no es cierto?, y con un color marrón, es posterior a la guerra estadounidense-mexicana del año 1848, Estados Unidos, ¿no es cierto?, le compra a México todo lo que hizo en relación al territorio de la Mesilla. Y ahí queda configurado prácticamente lo que es la actual frontera estadounidense-mexicana.
¿ya? Más, más abajo, hacia lo que dice relación a Guatemala, lo que dice relación a Bélice, son territorios que México o, obtuvo en la parte sur de su territorio actual. Pero a lo que nosotros nos interesa ver en este momento es el territorio que México le tuvo que ceder a Estados Unidos, ¿no es cierto?, al término de esta guerra, y qué es lo que permitió la concreción en esta parte del continente de lo que era la doctrina del destino manifiesto, las consecuencias que eso conllevó hasta la actualidad. Bueno, como les decía yo con anterioridad, en el mapa que yo les muestro acá, ¿no es cierto?, estamos viendo las adquisiciones territoriales que hizo Estados Unidos para concretar lo que buscaban a través de la doctrina del destino manifiesto, ¿no es cierto? Si ven ustedes, prácticamente las 13 colonias originales, ¿no es cierto?, con las cuales se independiza Estados Unidos en 1776, bajo esta doctrina, en menos de 100 años logran obtener un país bioceánico, ¿ya? Posteriormente, en el año 1898, Hawái es anexado, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, ¿ya? En 1898 queda como territorio norteamericano y en 1959 Hawái es aceptado como es el último estado que es aceptado en la Unión Norteamericana y desde esa época, 1959, es un estado más de los Estados Unidos, ¿ya? Pero en el mapa que yo estoy mostrando ahí, ¿ya? Estamos viendo las adquisiciones y anexiones territoriales que ha tenido Estados Unidos. Queda bastante claro, ¿ya? Queda completamente claro que para poder lograr la concreción de esta doctrina del destino manifiesto, la conquista del oeste americano fue un episodio muy significativo en la concreción de la ampliación territorial de este país, ¿ya? También hubo otros intentos por parte de Estados Unidos de anexar y o adquirir otros territorios, que en su momento fracasaron, como fue la anexión o tratar de adquirir lo que era Cuba en el año 1853, que en ese momento era colonia española. Posteriormente, al año siguiente, en 1854, intentaron también adquirir la República Dominicana. Tampoco lo lograron. En Nicaragua, en 1857 y 1860, tratan de anexionar Nicaragua y adquirirlo, porque ya en ese momento tenían pensado desarrollar un canal que uniera el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y lo estaban pensando hacer por Nicaragua. Como vamos a ver más adelante, lo desarrollan en Panamá, ¿ya?
Y posteriormente vamos a ver también de que a pesar de que no pudieron anexionar Cuba, sí en el año 1898, mediante una declaración de guerra, los Estados Unidos logran derrotar a España en esta guerra, liberan Cuba, que queda como un país independiente, pero bajo la influencia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Obtienen de España también lo que es el actual Puerto Rico, que a partir de esa época pasa a ser un Estado asociado a los Estados Unidos. Todavía no es un Estado miembro de la Unión, pero sí es un Estado asociado, ¿ya? Eh, y obtienen Cuba como bajo su esfera de influencia, y en Cuba establecen lo que es hoy en día una base aeronaval muy importante, que es la base Guantánamo. Y además de eso, al término de esta guerra con los españoles, España les tiene que ceder la actual Filipinas, y ahí el movimiento independentista filipino, que había buscado la independencia de España, se entrampa en una guerra muy sangrienta y muy poco conocida con los Estados Unidos, que costó cerca de 1 millón de muertos en Filipinas, ¿ya? Porque a la postre, al ceder España Filipinas, Filipinas pasa a ser colonia de Estados Unidos. Y ese es un hecho bastante importante y poco conocido en la historia, porque ahí prácticamente en una generación los estadounidenses cambiaron la cultura de los filipinos, que hasta 1898 era un país de habla española y ahora es un país de habla inglesa, ¿ya? Eh, por ende, estamos viendo que esta doctrina del destino manifiesto trajo sus consecuencias. En el año 1914 se inaugura el Canal de Panamá, lo que marca un hito geopolítico de trascendental importancia transmundial de Estados Unidos con el mundo, y a la vez la influencia permanente de los Estados Unidos en el Caribe hasta la fecha actual, ¿ya? Estados Unidos, para lograr su objetivo de, del Canal de Panamá, empieza, ¿no es cierto?, a ejercer influencia en Panamá, habida cuenta de que Panamá, que en esa época era una provincia de lo que es Colombia, había desde los inicios de la independencia colombiana movimientos panameños que buscaban la independencia de la Gran Colombia. Los estadounidenses alentaron esta independencia y ellos provocaron la extinción y la independencia de Panamá, de Colombia, exclusivamente por el tema del Canal de Panamá, y tenerlo como fuera de influencia hasta muy pocas décadas atrás. Estamos hablando de fines del siglo XX. Tomando en cuenta todo lo que hemos visto en cuanto a lo que dice relación a los inicios de los Estados Unidos como gran nación, ¿ya? Estamos viendo que esta doctrina, el destino manifiesto, y esta doctrina Monroe sientan las bases, empiezan a sentar las bases de lo que es la actual escuela geopolítica de Estados Unidos. Y el iniciador de la geopolítica de este país norteamericano, ¿no es cierto?, es el oficial de la Armada de los Estados Unidos, Alfred Mahan. Él básicamente establece un concepto que es clásico. El poder marítimo es la base vital del poderío de un Estado. Y él lo establece, ¿por qué? Porque Estados Unidos
era ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX un país bioceánico, es decir, requería tener poder naval tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. Alfred Mahan es el iniciador de la Escuela Geopolítica Norteamericana. ¿Ya? Él es el precursor. Y él establece que como a fines del siglo XIX, Gran Bretaña, que era el hegemón del mundo en ese momento, tenía bajo su control las principales vías marítimas entre Europa, Asia y África, y por ende el dominio de las subsecuentes rutas comerciales entre estos océanos, Estados Unidos tenía que empezar a ejercer cierto poderío naval para establecer zonas de influencia. Por ende, Mahan establece que Estados Unidos tenía que tomar posesión de Hawái y establecer allí en Hawái una base militar estratégica, que es la base de Pearl Harbor, que se mantiene hasta la actualidad. ¿Ya? Eso Mahan lo establece con la finalidad de evitar alguna invasión desde el continente asiático. Ellos ya visualizaban y ellos miraban como posibles contrincantes en el futuro a Japón o China o el Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso en esa época y todavía tienen salida al Pacífico. Ya los rusos tienen una base naval bastante importante en el Pacífico y el asiento de la flota del Pacífico rusa está en la ciudad de Vladivostok, al norte de Japón. Por ende, Mahan fue de la idea de que se tenía que establecer la construcción de un canal que en un principio, como yo dije con anterioridad, habían pensado a mediados del siglo XIX que podía ser por Nicaragua, pero después se dieron cuenta que era por el Istmo de Panamá. De hecho, los que intentaron empezar a concluir el canal de Panamá fueron los franceses, pero fracasaron. ¿Ya? Y esta empresa la tomaron, ¿no es cierto?, los Estados Unidos y terminaron con la construcción del canal e inauguraron el canal de Panamá en 1914, el mismo año que partió la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí yo estoy mostrando lo que es el canal de Panamá, esta gran obra que marcó un hito de control geopolítico de los Estados Unidos y que fue inaugurado en el año 1914. Y acá en este mapa yo estoy mostrando cómo se une el océano Atlántico al océano Pacífico, ¿no es cierto? Ya la gráfica muestra, ¿no es cierto?, desde donde se inicia, desde el Mar Caribe, ya eh, las esclusas, ¿no es cierto?, eh, el lago Gatún, que es un lago muy importante dentro de la construcción del canal de Panamá, ¿ya? La represa Medden, que permite y maneja las aguas del lago Medden, hasta la llegada, ¿no es cierto?, al Océano Pacífico. Es muy importante tener claro que las esclusas, ¿no es cierto?, que son alimentadas por estas represas que se están mostrando ahí, permiten ir eh, alineando, ¿no es cierto?, los buques que van entrando o van atravesando el canal desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico y viceversa, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y estas esclusas van permitiendo ir nivelando los buques a medida que van pasando por este canal, tomando en consideración que los niveles
de mar del Océano Pacífico y del Océano Atlántico no son iguales, ¿ya? Esta es una obra de ingeniería que tiene más de 100 años, que se ha mantenido hasta el día de hoy con las mantenciones las reparaciones que se le han hecho, ¿no es cierto? Y que Estados Unidos sigue ejerciendo influencia en ella, si bien es cierto, a través de un tratado que se hizo a fines del siglo XX, Panamá tiene la soberanía absoluta del canal, pero bajo control estadounidense, sin lugar a dudas. Esta es una obra de ingeniería de mucho peso, ¿ya? Y representa para la geopolítica de Estados Unidos un aspecto muy importante, porque es uno de los gravitantes que le permite a los Estados Unidos de Norteamérica ejercer un control sobre esta área del continente, ¿no es cierto? Y ejercer una influencia principalmente a lo que es el transporte marítimo ya mundial. El autor más influyente y el de peso específico más importante para esta escuela geopolítica es don Nicholas Spiegelman, un holandés naturalizado estadounidense, ¿ya? De hecho murió como ciudadano estadounidense, que desarrolló y creó el realismo político dentro de esta escuela geopolítica norteamericana. Y básicamente él establece que uno tiene que negociar reconociendo territorios ajenos y propios, ¿ya? Es decir, consideró que las regiones que había establecido el geopolítico británico Mackinder, ¿ya? Que es el Heartland, o la región pivote cardial, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya a finales de la Segunda Guerra Mundial estaba en decadencia. Por ende, él propuso, ¿no es cierto?, eh, tomar en cuenta que los países que tenían contacto eh, con los océanos, ¿ya? Y que rodeaban este perímetro del Heartland, ¿ya? Eran lo sumamente importantes, ya fueran en sus bordes de los ejes cardinales norte, sur, este, oeste, para tomar influencia y control sobre este eje pivote que había establecido el geopolítico británico Mackinder. Por ende, él establece la teoría del Rimland, o teoría de la circunvalación, circunnavegación, que establece todos los territorios que rodean a lo que Mackinder denominaba como la zona pivote o la gran isla mundial. Uno, al tener control sobre estos territorios, iba a controlar todo este eje euroasiático que Mackinder lo denominaba la gran isla del mundo, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo que buscaba Spiegelman? Si nosotros, como estadounidenses, tenemos rodeado todo el Rimland, ¿no es cierto?, tenemos un perímetro de seguridad para los Estados Unidos que es un perímetro de alerta temprana. Y este perímetro de seguridad yo lo puedo proyectar desde el estrecho de Bering hasta Hawái y desde Hawái hasta las Islas Galápagos y la isla de Pascua y el estrecho Magallanes por el Océano Pacífico, para posteriormente del estrecho Magallanes pasar a las Islas Malvinas
seguir por el Atlántico hasta las Islas Azores y proyectarlo hasta el Polo Norte, es decir, hasta el Estrecho de Bering. Y con eso controlo y ejerzo influencia sobre todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que establece Bismarck? Primero, yo tengo que rodear el Red Heartland, o zona pivote, como lo establecía el geopolítico británico Mackinder. Una vez que yo tengo rodeado eso y lo tengo controlado, yo puedo establecer zonas de influencia desde el estrecho de Bering y circunnavegar prácticamente el mundo. Por eso que para los norteamericanos era muy importante el dominio naval y el dominio aéreo. ¿Ya? Mackinder era un ferviente partidario tanto de la doctrina Monroe como de la doctrina del destino manifiesto. Por ende, la doctrina geopolítica que asienta Spigman, ¿no es cierto?, toma como base estas doctrinas, ¿no es cierto? Por lo cual, los Estados Unidos consideran de que, además de la intervención directa que estos desarrollan para controlar la zona del Heartland que había establecido el geopolítico británico Mackinder, también establecen zonas de contención, y entre esas zonas de contención está América Latina, y en el cual establecen con Latinoamérica y los estados con los cuales ellos les interesa tener influencia, eh, acuerdos de defensa, ¿ya? Y también establecer un mercado panamericano. En la década del 60 esto se tradujo en el tratado que hizo el presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿no es cierto?, de el Pacto Americano de Ayuda Mutua, ¿ya?, que en su época se conoció como PAM, y la Alianza para el Progreso, ¿ya?, que lo que hacía era irradiar la esfera de influencia de los Estados Unidos de Norteamérica hacia esta parte del continente. Este autor, Nicholas Spigman, es quien mejor representa la escuela geopolítica de los Estados Unidos. Principalmente cuando él establece que no tiene destino ningún país que no tenga una esfera de influencia a una extensión geográfica en el cual es demasiado importante el poder marítimo. Y este poder marítimo tiene que ser complementado con el poder aéreo. Por ende, no es menor decir de que la Armada de Estados Unidos, que hoy en día es la más poderosa del mundo, tiene la flota de portaaviones más importante. Los Estados Unidos son convencidos de que el poder naval se tiene que complementar con el poder aéreo. Y ellos establecían, mantienen la teoría del Heartland, quien gobierna el territorio que bordea Euroasia, gobierna el mundo. Y quien gobierna Euroasia controla los destinos del mundo. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Controlar e influir sobre eso. Y básicamente, ¿cómo han desarrollado esta teoría y la han llevado a la práctica? ¿Ya? Instalando misiles en los países europeos que rodean la zona del Heartland y los han instalado en la zona del Rimland, ¿no es cierto? Y han instalado estos misiles también en Turquía y han establecido tratados militares como la OTAN en Europa, la ASEAN en el borde Asia-Pacífico, han instalado empresas transnacionales, ¿no es cierto?, para ejercer dominio económico, misiones religiosas. Un eje muy importante de la política, de la geopolítica norteamericana, son las misiones mormonas, ¿ya? Bueno, y el desarrollo de guerras como Afganistán, que Afganistán forma parte del Heartland, porque está
en la entrada del Helmand y forma parte del Rimland también. Por eso que los Estados Unidos han intervenido en países como Afganistán, tienen presencia en Corea, porque Corea, si bien es cierto, no pertenece al Helmand, que era esta gran zona euroasiática que establecía eh, el geopolítico británico Mackinder, sí está en el Rimland, ¿ya? Y eso es también lo que generó la guerra de Vietnam, porque eran zonas que estaban en la zona de influencia que le interesaban a los Estados Unidos, es decir, el Rimland, que lo voy a explicar y lo vamos a ver en la última diapositiva que establece lo que es el Rimland que rodea el Heartland como espacio geopolítico, ¿ya? Bueno, acá estoy mostrando, ¿no es cierto? Y voy a ir indicando con estas líneas que marqué con rojo toda la región del Heartland, en la cual el geopolítico británico Mackinder estableció esta zona de control que se tenía que tener, ¿no es cierto?, del espacio euroasiático, ya que dominaba gran parte lo que es Asia y Europa, ya, y en líneas azul, que es la que estoy marcando acá, lo que es el Rimland, sumando esto espacios muy importantes como lo que son Corea, Japón, lo que hice relación a Filipinas, el sudeste asiático, Vietnam, ¿ya? En el cual, según Spigman, quien controlaba en Rimland, es decir, el borde eh, sobre el espacio que domina el Heartland, iba a dominar todo este espacio de la isla, de la gran isla mundial, ¿ya? Básicamente, eso es lo que establece Spigman, de que lo que hay que dominar no es el Heartland, es el Rimland, es decir, el borde, ¿no es cierto?, de este espacio de Heartland, o espacio de área vital, según los británicos, ¿no es cierto?, o área pivote, ¿ya? Y yo dominando el Rimland y dominando estas áreas como Japón, como el sudeste asiático, ¿no es cierto?, iba a controlar, ¿no es cierto?, todo este espacio territorial que había denominado eh, el geopolítico británico Mackintosh. Básicamente eso es lo que postula Spigman. Bueno, y finalmente tenemos acá en esta isla mundial, que es el Heartland y el Rimland, ¿no es cierto? Estamos asentando que además de lo anterior, complementando las teorías de Spigman, hay que dejar claro lo que establecía Machtman, que él consideraba a Estados Unidos como una gran isla a la cual había que proteger porque tenía dos continentes, por lo cual se necesitaba de un gran poder naval para proteger esta gran isla, para evitar que los Estados Unidos, ¿no es cierto?, fueran invadidos, ya sea por el lado del Pacífico, por algún país de Asia, o por el lado del Atlántico, desde Europa. Por ende, independiente a tal cual como lo establece Spigman, de que nosotros necesitamos controlar el Rimland para controlar el Heartland, ¿ya? Y al controlar el Rimland, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Establecer las grandes bases que tienen en Europa, establecer tratados como el de la OTAN, tratados como el del ASEAN, como yo lo he dicho con anterioridad, establecer bases de misiles en Turquía, en Europa, ¿no es cierto? Establecer presencia en Japón, establecer presencia
en Corea, de hecho establecer áreas de influencia también, ya establecer bases militares también en, en algunas áreas importantes, tanto del sudeste asiático como del Asia, Pacífico, como también, ¿no es cierto?, establecer áreas de influencia en la periferia, como es Latinoamérica, como es parte del continente africano, como es el, parte de lo que es Australia, lo que es Nueva Zelanda. Por ende, estas teorías de Nicholas Spigman son las que mantienen actualmente el desarrollo geopolítico que mantiene Estados Unidos hasta la fecha, con, con bases militares en distintas partes del mundo, y nosotros miramos el Rimland con bases militares e instalaciones eh, militares o influencia norteamericana en muchos de los países que rodean el Heartland. Eh, Creo que con esto estamos terminando de hablar de esta gran e importante escuela geopolítica que tiene influencia en el mundo hasta el día de hoy. Para terminar, quiero establecer que la sesión siguiente a esta va a ser una sesión que yo voy a desarrollar con Álvaro, en la cual vamos a explicar y vamos a comentar nuevamente esta escuela geopolítica, la escuela geopolítica británica, y también vamos a hablar de la escuela geopolítica alemana. Vamos a hacer un compendio y un resumen de estas tres importantísimas escuelas geopolíticas, y a la vez vamos a tratar de complementar esta sesión con algún invitado especial que nos pueda dar más referencia y más luces sobre estas tres corrientes de pensamiento geopolítico muy importantes y que han sido muy importantes en el desarrollo de la historia reciente de la humanidad. Les agradezco la atención y nos veremos en la sesión que viene con esta importante explicación eh, de estas tres escuelas geopolíticas que hemos visto en estas sesiones eh, que hemos relatado. Por su atención, muchas gracias y nos vemos.